4 meses de ausencia, Luis Videgaray Caso, exsecretario de Hacienda de México, regresa como canciller al gabinete, en momentos que el nerviosismo por el efecto Trump en las operaciones de firmas estadounidenses en México derrumban al peso mexicano. Bueno, pues esta fue una imagen polémica. Imagen que pocos o muy pocos consideraban posible. Ahí lo tienen en pantalla, la fecha, 31 de agosto. La visita del entonces candidato republicano estadounidense Donald Trump a México, a Los Pinos. Nadie vio venir esta visita, pero por una razón, porque el candidato Trump inauguró su intención de llegar a la presidencia estadounidense con un discurso en el que habló de los mexicanos, y no fue en los mejores términos. Habló de la construcción de un muro fronterizo al sur de su país, de la posibilidad que incluso las remesas de los trabajadores mexicanos se usaran para financiarlo, entre otras ideas. Y por ello no se concebía posible esta imagen. Quien sí la imaginó, el encuentro fue este hombre, Luis Videgaray Caso, entonces secretario de Hacienda. Y por ello se extendieron invitaciones a los dos candidatos a la presidencia de Estados Unidos, a Donald Trump y a la demócrata Hillary Clinton, quien por cierto no aceptó la invitación. La visita, sin embargo, la de Trump, indignó a una gran parte de los mexicanos, a tal punto que una semana después Videgaray tuvo que dejar su cargo en Hacienda. Sobre su salida el 8 de septiembre, Donald Trump escribía: México ha perdido a un ministro de Finanzas brillante y un hombre maravilloso que es altamente respetado por el presidente Peña Nieto. Con Luis, México y los Estados Unidos habrían hecho grandes negocios juntos donde ambos países se habrían beneficiado. 4 meses después, y con Donald Trump a punto de ocupar la Casa Blanca, Luis Videgaray Caso se reintegra al gabinete de Enrique Peña Nieto, y esta vez como secretario de Relaciones Exteriores, en sustitución de Claudia Ruiz Massieu, quien presentó su renuncia, según explicó el presidente Peña Nieto. Y entre la agenda de temas, el mandatario describió la que toca con su vecino del norte. Ante el cambio de gobierno en Estados Unidos, el próximo 20 de enero, la instrucción al secretario Videgaray es acelerar el diálogo y los contactos para que, desde el primer día de la nueva administración, se puedan establecer las bases de una relación de trabajo constructiva. Deberá ser una relación que nos permita fortalecer los vínculos bilaterales en materia de seguridad, migración, comercio e inversión. Y este nombramiento de Luis Videgaray Caso llega cuando se cumple un segundo día que el peso mexicano se desploma en su cotización frente al dólar, llega a 21 pesos 90 centavos este martes. El lunes se precipitó cuando la automotriz estadounidense Ford anunció que cancelaba su inversión en San Luis Potosí por 1.600 millones de dólares, una inversión que criticaba cuando la mantuvo Ford, la criticaba duramente Donald Trump en 2016. Pero hace horas y después del anuncio de la cancelación, el presidente electo elogió la medida de Ford y dijo que el caso de Ford, esa cancelación es apenas el comienzo. Y por ello es que le doy la bienvenida al profesor Alfonso Zárate, quien nos acompaña desde nuestros estudios en la Ciudad de México, pues para analizar las implicaciones de este nombramiento. Alfonso, feliz año, gusto verte. Hoy el gobierno mexicano estaría probando que no fue para el gobierno un error invitar a Trump con este nombramiento de Videgaray. Creo que sí, Gaby, feliz año, pero además a mí me gustaría decir que el gobierno de México, en distintas materias, pero particularmente en materia de política exterior, ha mostrado un manejo caprichoso, vacilante, poco profesional. Si nosotros tomamos en cuenta la importancia de la diplomacia en el gobierno de nuestro país y nos damos cuenta que Videgaray va a ser el tercer secretario en apenas escasamente 4 años, que vamos a tener 3 embajadores de México en Washington también en apenas 4 años, es decir, un promedio de 1 año y semanas, 1 año y meses para cada uno de ellos, nos habla mucho de esta improvisación en una materia tan fundamental para un país como es la política exterior.
El discurso del canciller Videgaray de hace unos minutos nos dice que va a llegar a aprender a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y a mí, Gaby, eso me recuerda a una expresión que hace algunos años le escuché a un dirigente empresarial respecto al gabinete de Felipe Calderón. Y decía este dirigente, Jaime Yesaki, el gabinete no es una escuelita, que se vayan a aprender a otra parte. Pero quizá lo más preocupante, en mi opinión, es que la relación del presidente Peña con Videgaray es una relación de, diría yo, entrecomillado, de enamoramiento. Es decir, a mí me recuerda la relación que tenía el entonces presidente Miguel de la Madrid con su secretario de Programación y Presupuesto, Carlos Salinas de Gortari, en donde Salinas se convirtió en el verdadero poder tras el trono. Esto ha ocurrido con Videgaray, primero desde la campaña, después desde la Secretaría de Hacienda. Ya. Mi pregunta aquí, te adelantaste un poco a lo que yo ya te quería preguntar. El momento es importantísimo. Videgaray no sería el primer no diplomático de carrera, no funcionario en la diplomacia de carrera como lo fue, no sé, nombres tan reconocidos como una Rosario Green en la historia de la diplomacia de México. No sería el primero. Sin embargo, resulta interesante que una parte del mensaje que le da al equipo de lo que es la Cancillería que está presente en este nombramiento, en este primer mensaje, es: no soy un diplomático, vengo a aprender de ustedes, vengo a hacer equipo con ustedes en un momento en el que México nos necesita a todos más que nunca. ¿Qué sí puede traer un Luis Videgaray con este reconocimiento de poca experiencia a la Cancillería en un momento como el actual, con una presidencia de Donald Trump que está a punto de ocurrir ya en menos de 3 semanas? Por esta dependencia que tiene el presidente Peña a Videgaray y que lo convirtió en un actor clave dentro de la campaña presidencial, que lo convierte en vicepresidente virtual como secretario de Hacienda, lo que muestra Videgaray es un manejo ineficiente de las finanzas públicas mexicanas. Videgaray es el hombre que año tras año siempre equivocó los pronósticos de crecimiento del país. El país siempre creció mucho menos de lo que decía Videgaray. Con Videgaray como secretario de Hacienda, México alcanzó niveles de deuda que verdaderamente empiezan a poner focos rojos en la visión del exterior a la economía de nuestro país. Por eso incluso las grandes calificadoras empezaron también a advertir que había problemas en México. ¿Qué le aportaría aparentemente a la Cancillería? Bueno, los medios de comunicación y los periodistas más cercanos al poder empezaron a prepararlo desde hace algunos días, diciéndonos que esa decisión, en mi opinión absurda, irresponsable, de invitar a Trump como candidato a venir a México y en presencia del presidente no haber hecho una defensa firme, digna, frente a un hombre que ha maltratado a los mexicanos, que nos ha ofendido, que nos ha denigrado. Frente a todo eso, lo que los periodistas afines al gobierno han dicho que fue una genialidad, que fue un acto temerario, pero finalmente resultó muy bien. Yo creo que le va a aportar muy poco y pienso también que esto nos demuestra una visión muy angosta respecto al trabajo de la Cancillería. Las relaciones exteriores son relaciones con el mundo, son relaciones con Europa, con Asia, con América Latina. Y el argumento para llegar Videgaray es que es buen amigo del yerno del presidente Trump. Esto me parece que también demuestra una ignorancia. Creo, Gaby, que tanto en el caso de la invitación a Trump como en la designación, pudo el presidente haberse acercado a algunos de los diplomáticos más experimentados, a los embajadores eméritos para pedir consejo. Claro. Creo que al final de cuentas, la decisión de nombrar a Videgaray como canciller es preparatoria de una decisión más importante, que es para el año 2018, convertirlo en el candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional. Político electoral más que diplomático, con un perfil de estrategia hacia un vecino del norte, en un país con una presidencia en la que las cosas se hacen de manera muy distinta a lo que se está acostumbrando, y con un particular enfoque hacia México y la relación comercial con México. Ahora, por supuesto que entiendo tus
los puntos en función de que incluso en esa visita en agosto del año pasado, la de Trump a México, pues hubo hasta las primeras diferencias sobre si se pagaba o no el muro con México y quién lo pagaba, pues no quedaron ni aclaradas y sobre todo se mantuvieron vía Twitter. Ahí viene mi siguiente pregunta. ¿Crees tú realmente que el nuevo gobierno estadounidense hará más allá de lo que crea necesario? Los intereses de Estados Unidos no están alineados con los de México de momento. Entonces, ¿importará realmente quién va a ser el negociador mexicano para el nuevo gobierno estadounidense? Porque lo vimos las últimas semanas con los casos de Carrier, con los casos de General Motors, con el caso de Ford de las últimas horas. ¿Cuál es tu veredicto aquí? Yo creo que en efecto puede ser de utilidad el que el representante mexicano, lo mismo el canciller como nuestro embajador, tenga un buen nivel de interlocución con los principales actores de los Estados Unidos. Pero de nuevo, creo yo que esos actores, en primer lugar, en el propio país de los Estados Unidos, incluyen al Congreso, incluyen a factores de poder muy importantes en la Unión Americana. Y en consecuencia, creo que finalmente en Estados Unidos hay una agenda, hay intereses que difícilmente van a ser modificados. Lo estamos viendo con la decisión de Ford de cancelar una inversión de más de $1,000 millones de pesos en el Estado mexicano de San Luis Potosí. Yo creo que al final de cuentas el presidente Trump hará lo que nos anticipó ya desde la campaña y diría más, lo que nos anticipó más en toda su trayectoria de vida. Quienes piensan que Trump fue uno en la campaña y que será otro en la presidencia, creo que son ingenuos. Al final de cuentas, Trump no se disfrazó de nada para ser el candidato a la presidencia de Estados Unidos. Se mostró como lo que es, un hombre frívolo, ignorante, misógino. Y creo que el coraje que tiene respecto a México se manifestará, como ya se está manifestando en estos días, y bueno, ojalá que un hombre como Videgaray, con las relaciones con el yerno, pueda hacer alguna diferencia, pero lo dudo. Pues desde ya mismo le abrimos esta invitación y esta presentación ante incluso los medios. Le abrimos ya también nuestro propio pedido al canciller, ahora, canciller Videgaray. Platicamos con él como secretario de Hacienda para que nos cuente pues precisamente cuál va a ser esa estrategia que yo estoy segura muchos mexicanos quieren tener clara de aquí en adelante, porque como dice, sí, es un año importante para México con este vecino del sur encabezado ya en la presidencia de Donald Trump. Gracias, Alfonso Zárate, un gusto saludarte. Gracias a ti, Gaby. Buen año. Buen año.